Hola chicos, Maranata, que el Señor los bendiga. En el día de hoy vamos a conversar sobre un personaje bien interesante y muy importante dentro de lo que tiene que ver con la fundación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su nombre es John Andrews. Él nació en 1829 en la ciudad de Poland, en Estados Unidos. Cuenta la historia que él provenía de una familia muy religiosa, por lo tanto a él le gustaba mucho leer la Biblia, y eso hizo que él también aprendiera a leer griego y hebreo, así podía entender más el mensaje bíblico. Cuando él todavía era muy joven, conoció a la señora Ellen y también a Santiago White. Ellos también fueron pioneros del movimiento adventista. Llegó a tener una amistad bien profunda con este matrimonio, pero sobre todo con Santiago White. Ellos viajaron muchas veces para proyectos misioneros y trabajaron arduamente por el establecimiento de una editorial, que en ese tiempo se iba a llamar Review and Herald. A los 15 años, el 22 de octubre de 1844, él pasó por la experiencia del Gran Chasco, como muchos americanos en ese entonces, y él también fue inspirado por las profecías bíblicas de conocimiento en ese momento, quienes por lo que estaban esperando ellos era la segunda venida de Cristo, lo que sabemos que no fue así, pero John Andrews persistió en el estudio de la Biblia y él se pudo dar cuenta que realmente Cristo no venía a la tierra, sino que él pasaba del lugar santo al lugar santísimo. En vez de desanimarlo, la no venida de Cristo, él se aferró a las promesas bíblicas y por su gusto de leer y de investigar, él pudo darse cuenta que estaban equivocados en lo que ellos habían pensado anteriormente. También Andrews llegó a ser, uno de sus legados fue que llegó a ser el presidente de la Iglesia Adventista a nivel mundial. Dentro de las contribuciones de Andrews para el adventismo está la definición de un horario de la observancia del día sábado. Él determinó, después de un arduo estudio, que el día sábado comenzaba el día viernes de tarde, cuando se escondía el sol, y terminaba al esconderse el sol del día sábado. Y ese horario lo determinó también Andrews. Entre los años 1867 y 1869 asumió la presidencia de la Iglesia Adventista a nivel mundial. El pastor Andrews no se destacó como un gran administrador, pero sí como un profundo conocedor de la Biblia, y esa fue su marca en el tiempo que él estuvo, el periodo que él estuvo bajo la presidencia de la iglesia. Andrews es el primer pastor adventista que fue enviado en forma oficial a otros países para dar el mensaje bíblico. Su espíritu misionero movió a la iglesia adventista para avanzar rumbo al oeste de los Estados Unidos, donde abrazó grandes victorias misioneras. Eso sin hablar del avance hacia el extranjero. Enfatiza uno de los estudiosos de la historia de los pioneros, que el día 15 de septiembre de 1874 se embarcó a un barco llamado Atlas rumbo a Suiza. Él permaneció en Europa por 9 años y durante ese periodo escribió centenas de artículos y lanzó 3 nuevos periódicos en alemán, italiano, rumano, y también fundó una revista mensual titulada Señales de los Tiempos, que fue distribuida en Europa y para otros 24 países en 4 continentes del mundo. Muy poco antes de morir, el misionero pidió un lápiz y un papel para firmar un testamento, donde declaraba que sus últimos $500 debían ser donados para la misión de Europa. Después de dedicar su vida completa para la predicación del Evangelio y el establecimiento de la Iglesia Adventista, John Andrews murió el 21 de octubre de 1883, dejando un legado importante en la actuación del establecimiento de una institución que actualmente tiene más de 17 millones de miembros en todo el mundo. Una de las principales universidades adventistas del mundo también lleva su nombre en honor al pastor Andrews. Queda en Estados Unidos, en Bering Spring, Michigan, donde ustedes pueden googlear y lo pueden encontrar ahí la universidad. Qué importante es que este espíritu misionero que tuvieron nuestros pioneros hicieron que tanto yo, mi familia,
amigos míos, pudimos conocer el Evangelio. Sin el trabajo y la dedicación de estos misioneros hubiese sido imposible que el mensaje se extendiera a puntos como cruzar continentes. Y fíjense que ellos no hacían nada más que seguir el mandato divino. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él habló a sus discípulos y sus discípulos claramente lo escucharon. Y les dijo así, y les voy a leer lo que dice Mateo capítulo 28, verso 18. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La fe de estos pioneros los movió a querer mostrar el Evangelio de Cristo, a mostrar y levantar en alto la Biblia por donde quiera que ellos fueran. Gracias a eso nosotros hoy podemos tener la fe que tenemos y podemos confiar y conocer que Cristo viene muy pronto. Así que los invito, chiquillos, a ser como estos misioneros. Ellos no tuvieron miedo, ellos no escatimaron gastos, ellos solamente querían predicar el Evangelio porque con certeza querían obedecer lo que Cristo había mandado a sus discípulos. Grandes personas hicieron grandes cambios. Todos podemos hacer un cambio, aunque uno crea que es pequeño. Andrews, imagínense sus últimos momentos, él quería donar lo último que le quedaba para la predicación del Evangelio. Ahora te pregunto a ti, ¿qué haces para la predicación del Evangelio? A lo mejor no vamos a donar $500, pero lo que sí podemos hacer es darle esperanza a nuestro amigo que está pasando por alguna dificultad. Y eso también tiene que ver con hablar del amor de Jesús a otros, a nuestra familia, principalmente ahora que estamos en casa. Tú puedes hablarle a tus padres, puedes hablarles a tus hermanos, puedes leer la Biblia, así como lo leyó Andrews. Y un dato importante de Andrews, él no se quedaba allí, él estudiaba mucho. Aparte del trabajo misionero que él tenía, estudiaba mucho y alcanzó a aprender 7 idiomas distintos en los que él leyó la Biblia. Por lo que le tocó viajar tanto, él tuvo ese coraje de aprender distintos idiomas y de leer la Biblia en esas distintas lenguas para poder avanzar en el Evangelio. Así que los insto, es inspirador la vida de Andrew y los dejo con esta reseña que les pueda servir para su requisito y pensémoslo como el Señor también a nosotros nos manda y cada uno de nosotros puede ser un misionero. Que el Señor los bendiga. Maranata.